Yon dame haïtienne qui arrive perdre la ville pendant que li enceinte, li pral accoucher men pa gen papier ou konnen yo te gdan di depuis moun pa gen papier ou pa ka l'hôpital dans l'hôpital l'État Saint-Domingue yo, c'est l'hôpital privé. En mesdames n'a pas gen kob pour aller dans l'hôpital privé et li pa ka aller dans l'hôpital. L'État parce qu'il pas vle yo déporter, li te reziel li di la fait petite la caille li. En men li attaché, il décide de faire petite la caille li. Ça te fini très mal gaz. Manze tout moui. Trapde manze tout moui pendant la fête petite là. S'il était à l'hôpital, bien peut-être il était qu'à sauver. Mais après ça fin passé, gon docteur dominicain qui réagit tout de suite. Il dit non, ça pas qu'à fait. Il dit l'elle apprendre yo pas dit pour sauver vie dominicain seulement. Quelle que soit nation, gen droit, quel que soit pays moun nan el gen droit à l'hôpital. C'est celle s'il pas dans le pays. Mais depuis moun nan pays, immigration pas supposé après moun l'hôpital. Mais c'est tellement fâché, mais c'est rivon côté li dit comme ça, quel que soit haïtien qui besoin soin, yo pas vle à l'hôpital pour haïtien relève dans quelle que soit zone liée dans République Dominicaine, li pral bay haïtien ou bien haïtienne dans soin la kali. Docteur ça tellement frappé Abinadel, il tellement joué moun qui dans immigration et puis il dit tout haïtien qui besoin soin relève li pral bay soin la kali, li pral médicament tout bagay gratis la aider haïtien. Yo, ça mérite féliciter. En temps de docteur ensemble avec et puis m'a tourner pour plus m'gal ba nous l'elfin parler m'gal ba nous plus saldi yo. Et puis pas oublier ou même cap sur channel ça c'est abonner à page pour que j'aie plus information l'aime la gon vidéo. En temps de misi. Saludos. Para aquellos que no me conocen, yo soy el doctor Guazar Gómez, activista social de muchos años, de mucho tiempo. Hoy estoy sumamente preocupado. Miren, yo soy un ser humano. En esto que tengo aquí es sangre. Y la sangre que yo tengo es la misma sangre que tiene cualquier ser humano. Yo soy dominicano. Antes que nada soy cristiano. Sigo la ley de Dios. Y como ser humano y como cristiano, me entrené y me preparé para ser médico. Soy médico. Para salvar vidas, para servir al pueblo, para servirle al mundo. Soy médico. A mí no me dijeron que cuando yo me entrenara, yo no podía ver a los que eran blancos, o a los que eran negros, o a los que eran azules, o chinos, o japoneses, o haitianos. A mí me dijeron, usted está para salvar vidas. Estoy horrorizado con lo que vi ahora mismo en un video que se lo voy a enseñar. Un video tremendo, una cosa que no tiene sentido. En la vida no tiene sentido. Miren esto. Y ella se murió. Porque tú sabes que la situación, el de ella no tiene documento, no puede ir al hospital. Entonces, ahora ella se murió. La policía de inmigración viene esta mañana y llevó su marido, deportar su marido y el bebé. Mira, y el cadáver aquí en el suelo. Mira la casa, cierra la puerta, míralo ahí, aquí pasó en Pedro Sánchez. Mira la casa, soy yo que abre la puerta. Porque los vecinos me dijiste, la policía cierra la puerta, y que nadie no puede abrir la puerta. Y tú la vías casi la 12. Hermano mío, míralo ahí, míralo esa mujer, míralo ahí. Míralo ahí. Ay, Dios mío. Ese se pasó en Pedro Sánchez. La policía llevó el marido. Entra la policía, se lleva al niño y se lleva al marido, deja a la mujer cerrada, trancada y dice que ahí no puede entrar nadie. La mujer acababa de parir, se desangró y se murió. Yo pregunto, carajo, conchole, ¿qué es eso? No son animales, son seres humanos. Y el mundo tiene que pelear por eso, el mundo tiene que protestar. Eso no es correcto. A partir de este momento, cualquiera que vea este video que lo multiplique, yo estoy dispuesto ahí donde quiera que haya un haitiano, una haitiana enferma, verlo gratuitamente. No puede seguir eso sucediendo. Y yo espero que los médicos que ven esta acción asuman la responsabilidad
de ir a salvar vida, que para eso fue que fuimos entrenados. Y aquel que ponga en duda si yo soy dominicano, si yo soy patriota, que chequee mi historia. Tengo 50 años sirviéndole al pueblo, luchando por esta patria para que sea mejor, un mejor lugar, como decía Duarte, Sánchez y Mella, una patria libre, soberana e independiente. Sí, hay que regular la migración haitiana, sí hay que controlarla, pero esa no es la manera, no a costa de vida. Por esto te pido que multiplique, que comparta este video, a ver si le llega y a ver si otros médicos se animan y se ponen al servicio de la humanidad. No es aquí si es haitiano o no es haitiana, es de la humanidad. Eso no puede seguir pasando en la República Dominicana de Duarte, Sánchez y Mella. Carajo.